Hay elecciones que a simple vista parecen un auténtico enigma. Un resultado que parece pillar a todo el mundo por sorpresa. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esos números hay una lógica oculta? ¿Una estrategia colectiva casi perfecta? Pues bien, hoy vamos a usar una herramienta muy especial para resolver uno de esos misterios. Bueno, pues vamos al lío. Aquí tenemos los datos en bruto, las legislativas del 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, Axel Kicillof, del peronismo, se lleva un 47%. Por otro, el candidato del presidente Milei, un 34%. Estamos hablando de 13 puntos de diferencia. Una victoria, contundente. Y uno podría pensar, caso cerrado. Pero no, es justo esa claridad la que esconde la verdadera pregunta. ¿Cómo se llegó a una brecha tan grande? ¿Qué tipo de cálculo hicieron millones de votantes para que el resultado fuera este y no otro? Nuestra misión hoy es precisamente desvelar esa estrategia oculta. Y para esta investigación no vamos a usar una lupa, no. Vamos a usar algo mucho más potente, la teoría de juegos. Y ojo que nadie se asuste, no es uno de esos conceptos académicos superdensos, sino una forma alucinante de entender cómo decidimos cosas cuando el resultado final depende de lo que decidan los demás. A ver, en el fondo es la ciencia de la estrategia. Se usa para todo, desde la economía hasta la biología y por supuesto la política. Lo que analiza son situaciones donde cada jugador, que en nuestro caso es cada votante, se para a pensar, vale, si yo hago esto, ¿qué van a hacer los demás? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar eso al resultado que todos queremos evitar? Y aquí está el kit de la cuestión para entender lo que pasó. Unas elecciones no son una simple suma de me gusta, como si fuera una encuesta. Son un puzzle de coordinación gigantesco, donde lo que uno espera que hagan los demás es tan importante como las propias convicciones. Venga, pues vamos con la primera pista. Y esta nos lleva a la cabeza de cada votante a un dilema fundamental que puede cambiar por completo el resultado de unas elecciones. Imagina a alguien frente a la urna. Se le presentan básicamente dos caminos. El primero es el voto por convicción. Este es mi candidato ideal, el que me representa al 100% y le voto. Y luego está el otro camino, el del voto estratégico, el que todos conocemos como voto útil. Y aquí la pregunta cambia. Ya no es quién es mi favorito, sino quién tiene opciones reales de ganar para impedir que gane el que menos quiero. Claro, y esto es el famoso dilema del prisionero, pero aplicado a las urnas. Piensa en la oposición. Si muchos de sus votantes eligen por pura convicción a candidatos pequeños, lo que hacen es dividir su fuerza. Y la paradoja es tremenda. Por intentar ser fieles a sus ideas, pueden acabar provocando justo lo que más temen, la victoria del rival. Es un callejón sin salida donde la falta de coordinación lleva a todos al peor escenario posible. Fijaos en esta tabla, que lo resume todo. Si yo decido votar estratégicamente y los demás también lo hacen, ¡bingo!, la oposición gana, el mejor resultado colectivo. Pero miremos la última casilla, la peligrosa. Si yo voto por convicción y los demás también, nadie coopera, el voto se fragmenta y llegamos al peor resultado de todos. El candidato de Milei gana. El desastre para la oposición. Vale, entonces la pregunta del millón es, si la clave es coordinarse, ¿cómo narices lo hacen millones de personas que no se conocen de nada y no pueden hablar entre sí? Pues aquí entra nuestra segunda pista, un concepto que a mí me parece fascinante, el punto focal. A ver, el economista que dio con esto, Thomas Selling, lo explicaba con un ejemplo muy tonto pero genial. Si tienes que quedar con un desconocido en una ciudad que no conoces, ¿dónde vas? Pues seguramente al monumento más famoso, ¿no? Ese es el punto focal. En unas elecciones es ese candidato que, por las razones que sea, todo el mundo empieza a ver como la alternativa clara. Claro, este punto focal no aparece por arte de magia. Los votantes son como detectives, van recogiendo pistas. Y en este caso, las pistas eran evidentes. La campaña del gobierno parecía floja, la economía no iba bien, los medios y las encuestas ya señalaban a un favorito claro, y además, Kicillof no era un cualquiera, ya tenía un peso político enorme. Todas las señales apuntaban en la misma dirección. Y con todas esas pistas sobre la mesa, pues de repente, en mitad de todo el ruido y la confusión de la campaña, un nombre empieza a brillar con luz propia. Kicillof se convirtió en ese punto de encuentro, en la respuesta obvia al problema de la coordinación para miles y miles de votantes. Vamos a ver la película de cómo pasó esto, porque es increíble. Al principio de la campaña, mirad cómo estaba el patio. La oposición estaba totalmente dividida. De hecho, si sumabas a los otros candidatos, tenían más apoyo que Kicillof. Pero entonces, a medida que la campaña avanza y las señales del punto focal se hacen más fuertes, algo empieza a moverse. Fijaos, Kicillof empieza a crecer. Y lo interesante es que no le está quitando votos al oficialismo, no, está absorbiendo a los votantes de los otros candidatos de la oposición. El voto útil empezaba a hacer su magia.
Y aquí lo tenemos, el día D, el resultado final. La coordinación ha sido un éxito rotundo. Kisilov ha conseguido aglutinar casi todo ese voto estratégico. Pasa de un 30 a un 47%, mientras que el resto de la oposición se queda en algo casi testimonial. Bien, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle. Vamos a juntarlas para resolver el misterio de una vez por todas. Porque todo este proceso de coordinación nos lleva a un último concepto clave de la teoría de juegos. Se llama equilibrio de Nash. Pensemos en ello como una especie de gravedad. Es un punto de no retorno, una situación tan estable que, una vez que se llega a ella, cada jugador individualmente piensa: visto lo que han hecho todos los demás, cambiar mi decisión ahora no me beneficia en nada. Al contrario, podría fastidiarlo todo. Y lo que pasó en esta elección es un equilibrio de Nash de manual. Una vez que la gran mayoría de los votantes opositores se habían coordinado en torno a Kisilov, ¿qué ganaba uno de ellos votando a un candidato minoritario? Pues nada, 0. Solo conseguiría debilitar la opción que ya era ganadora. El sistema había encontrado su punto de estabilidad. Así que aquí tenemos la secuencia completa. Todo empieza con el dilema del votante, convicción contra estrategia. Después, un montón de señales crean un punto focal muy claro. Esto provoca una transferencia masiva de voto útil hacia ese candidato. Y finalmente, el sistema aterriza en un equilibrio estable del que ya nadie quiere ni puede moverse. Caso resuelto. Y esta es seguramente la gran conclusión de todo esto. No es que de repente a más gente le gustase Kisilov, fue algo mucho más sofisticado. Fue un acto masivo, silencioso y brillante de estrategia colectiva para resolver un problema de coordinación muy complejo. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante potente. Si las elecciones son, en el fondo, juegos de estrategia, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver la democracia? ¿Significa que las expectativas sobre quién va a ganar son más importantes que las propias ideas? Y sobre todo, ¿qué poder real tiene un solo voto cuando forma parte de un cálculo colectivo tan inmenso y complejo? La partida, desde luego, está lejos de terminar.